Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Enjube Digital. En esta ocasión vamos a iniciar con la introducción al ajedrez. Yo soy el maestro nacional Fernando Broca, árbitro nacional de ajedrez también. Y pues mi forma de involucrarme con el ajedrez ha sido desde muy pequeño como jugador. Posteriormente me incorporé como entrenador a algunos institutos y actualmente me dedico más a organizar torneos de ajedrez, a arbitrar los mismos. Y quisiera compartir con ustedes pues un poquito sobre este juego que para mí ha sido tremendamente apasionante. Desde las primeras ocasiones en que yo veía las piezas de ajedrez, estas me llamaron muchísimo la atención. Es un juego que para los niños nos apasiona cuando lo vemos por primera vez. ¿Esto debido a qué? Bueno, empezamos a ver cómo las piezas, el peón, la pieza más pequeñita pero que puede llegar a tener un valor insospechado durante una partida. El alfil también lo tenemos allí. Este lo conocemos también a veces como el obispo. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Nos hace recordar a la mitra de un alfil, de un obispo, perdón. El caballo, una pieza con movimientos pues inusuales, sorprendentes. La torre, el castillo donde muchas veces el rey se refugia. La dama, que es la pieza más poderosa del tablero. Y el rey, el cual es el más valioso de todos. Debemos de aprender nosotros a poder cuidarlo en todo momento, pues si se pierde el rey, se pierde la partida. Vamos a conocer entonces lo que viene siendo nuestro campo de batalla, el tablero de ajedrez. Este tablero combina casillas claras con casillas oscuras, a las cuales vamos a conocer como casillas blancas y casillas negras. Dentro de un tablero de ajedrez, bueno, vamos a tener líneas verticales, las cuales vamos a conocer como columnas, y las tenemos identificadas por estas letras que tenemos en la base del tablero. Y también tenemos líneas horizontales, las cuales son las filas, y estas las identificamos por número. También tenemos nosotros líneas formadas por casillas del mismo color, las cuales son diagonales. Y bueno, ya conociendo un poquito nuestro tablero, que tiene 8 filas por 8 columnas, vamos a tener 64 casillas en total. Vamos a conocer un poquito más entonces a estas piezas que vimos al principio del video. Y vamos a empezar con la torre. ¿Por qué con la torre? Bueno, ella tiene un movimiento muy peculiar y simple, que es poderse desplazar en línea recta, hacia adelante, hacia atrás, hacia su izquierda y hacia su derecha. Si la torre en su camino se encuentra con una pieza amiga, una pieza de su mismo color, va a poder desplazarse hasta la casilla contigua. Si en cambio la pieza que se encuentra en el camino de la torre es una pieza de color contrario, vamos a poderla desplazar incluso a la casilla donde se encuentra esta pieza y vamos a sacarla del tablero. A esto se le conoce como captura. Procedemos entonces con el alfil. Este se desplaza por líneas diagonales, líneas formadas por casillas del mismo color donde se encuentra él. De la misma forma que la torre, si el alfil se encuentra una pieza de su propio color, va a poder desplazarse hacia la casilla contigua, y si la pieza es de color contrario, bueno, va a poder capturarla. Ya que vimos el movimiento del alfil y de la torre, bueno, tenemos a la dama, que es la pieza más poderosa. ¿Y por qué la vemos después de consultar los movimientos de la torre y el alfil? Bueno, porque la dama combina precisamente estos dos movimientos. Combina los movimientos
en línea recta de la torre con los movimientos en diagonal del alfil. Ya vemos por qué es la pieza más poderosa sobre el tablero. Y de la misma manera, si se mueve en dirección a una pieza amiga, va a poder colocarse hasta la casilla contigua. Y en cambio, si es una pieza enemiga la que está en su camino, vamos a poder capturarla. Continuamos aquí con el rey. Hablamos de que es la pieza más valiosa de todo el tablero. Porque si se pierde al rey, si nos dan jaque mate, se pierde la partida. El rey se va a poder desplazar una casilla en cualquier dirección, tal como la dama, pero con una limitante importante. No vamos a poder colocar este rey en casillas que se encuentren atacadas por piezas contrarias, como en este caso la torre, que se desplaza en línea recta, controla estas casillas. Entonces el rey vería limitado su rango de movimientos en estas casillas. De igual forma, al tener una pieza amiga a un lado, no podrá ocupar esa casilla, y si una pieza se encontrara a un paso y es de color contrario, va a poder capturarla. Bien atentos entonces, no podemos poner nuestro rey en una casilla en la que se encuentra atacado. Vamos entonces con la pieza más peculiar de todas, el caballo. Hay varias formas de explicar el movimiento del caballo. De hecho, a un matemático en alguna ocasión se le pidió explicar cómo se movía. Muchos hemos escuchado que su movimiento es en L, y llega a crear cierta confusión, principalmente en los niños, por la extensión o las dimensiones de esta L. Y bueno, ¿cómo nos solucionó este matemático la vida al explicar cómo se mueve un caballo? Un caballo se mueve a la casilla más cercana, que no está en línea recta ni en diagonal. Suena un poquito complicado, ¿verdad? Vamos a ejemplificar aquí. Entonces, el caballo puede moverse a la casilla más cercana que no se encuentra en línea recta ni en diagonal. Ya al trazar estas líneas, pues no nos resulta difícil encontrar estas casillas, que son las casillas a las que el caballo se podría desplazar. De igual forma, hay a quien le guste ejemplificar que el caballo se encuentra rodeado por un cerco y puede salir de ese cerco y caer en una casilla de color opuesto a la que está ubicado. Entonces, así tendríamos de nueva cuenta estas casillas a la disposición del caballo. El caballo es la única pieza que puede saltar a las piezas contrarias. Y bueno, vamos a ver a la pieza más pequeñita de todas, el peón. Al principio vamos a contar con 8 peones blancos, 8 peones negros en la partida, y el peón tiene un par de peculiaridades. En su primer movimiento, el primer movimiento de cada peón, va a poder avanzar una o hasta 2 casillas al frente. El peón es la única pieza que nunca puede retroceder. Nos recuerda un poquito a los soldaditos de a pie, que solamente podían ir al frente y atacar. Y bueno, una vez que un peón ha avanzado independientemente de 1 o 2 casillas, ya solamente se va a poder desplazar una casilla al frente. Cuando la casilla de enfrente del peón se encuentra bloqueada por una pieza contraria, este peón ya no puede avanzar más. No capturan los peones como se mueven, a diferencia de las anteriores 5 piezas que vimos. El peón captura cuando una pieza se encuentra en diagonal. Esto es que si aquí las blancas avanzaran su peón de la columna F
2 casillas al frente, el peón podría ser capturado por su rival de la columna E. Entonces, el peón no puede retroceder. Si se encuentra con una pieza contraria o amiga al frente, está bloqueado y captura únicamente en diagonal. Bueno, ya conocimos a las piezas. Vamos a ver ahora cómo se colocan las piezas al inicio de una partida. Ya conocimos nuestro tablero. Las piezas blancas las vamos a colocar generalmente en la primera y segunda fila. Las negras las vamos a colocar en la séptima y octava fila. Y bueno, vamos a usar este pequeño ejemplo. Iniciamos con las torres. Las torres se colocan en los extremos, blancas y negras. Continuamos con los caballos. Y vamos a seguir con los alfiles. Posteriormente, nos falta solamente la pareja real, el rey y la dama. Y bueno, hay una regla en la colocación de la dama, y es que la dama siempre se coloca en un cuadro de su color. La dama blanca en un cuadro blanco y la dama negra en un cuadro oscuro. Proseguimos con los reyes. Y enfrente de cada pieza, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, vamos a colocar un peón. Y esa sería nuestra posición inicial. La partida la inician las piezas blancas y no está de más recordar que el cuadro que esté ubicado a nuestra derecha, cuando estemos nosotros frente al tablero, como blancas o como negras, debe de ser siempre de color blanco. Conocimos entonces los movimientos de las piezas, su colocación, y bueno, vamos a conocer entonces los 3 movimientos especiales. Hay 3 movimientos que rompen un poquito lo cotidiano en el ajedrez. Son movimientos que se conocen como, el primero de ellos, la coronación o promoción. Ese yo creo que es el más común que tenemos. Y si en una posición como tal, un peón ha cruzado por completo el tablero y llega a la casilla más alejada, va a poder ser cambiado inmediatamente por dama, torre, alfil o caballo. ¿Por qué ejemplificamos que puede cambiarse por cualquiera de esas piezas, no solamente por la dama? Bueno, porque en ocasiones en el ajedrez más no significa mejor y nos va a convenir coronar o promover una pieza de menor valor. Al llegar y cambiarse por la pieza tiene efecto inmediato. Esto quiere decir que el peoncito que llegó a la casilla B1 se convirtió en dama, de inmediato está amenazándole jaque a el rey blanco. Entonces, esa sería la coronación o promoción. Cuando un peón llega hasta el otro extremo del tablero, lo podemos cambiar inmediatamente por torre, alfil, dama o caballo. El siguiente movimiento especial es un movimiento defensivo y que nos ayuda a mantener a nuestro rey, que es la pieza más valiosa, a salvo. Este movimiento se puede realizar solamente una vez en toda la partida y se le conoce como enroque. Se deben de cumplir ciertas condiciones para que el enroque sea posible.
La primera de ellas, que el rey con el que deseamos enrocar no se haya movido. Esa es la primer regla. La segunda sería que la torre con la que deseamos enrocar tampoco haya realizado ni un solo movimiento. Nuestro rey no podrá estar atacado, no puede estar siendo atacado cuando vamos a realizar el enroque, y no deberemos pasar tampoco por ninguna línea de ataque. Eso lo vamos a explicar cuando tratemos de realizar el enroque con el rey obscuro. Bueno, cuando se han cumplido todas esas condiciones que mencionamos, el rey va a desplazarse un par de casillas hacia la torre y la torre va a desplazarse hasta el otro lado del rey. ¿Cómo es esto? Entonces el rey puede desplazarse desde la casilla E a la casilla C y la torre blanca va a tomar la casilla D. También era posible para el rey blanco realizar el enroque desde el lado corto, donde solamente lo separan 2 casillas de su torre. Pero vamos a ver también que las negras aquí no tienen las mismas opciones. ¿Por qué? Si bien el rey puede enrocar sin ningún problema del lado corto, no le va a ser posible realizar el enroque debido a que la torre blanca está atacando el punto de 8. Entonces el rey pasaría por una casilla donde está siendo atacado y eso imposibilita el enroque por el lado de la dama, y pues la única opción del rey sería enrocar por su propio lado. ¿Qué pasa si negras se tomaran un momento para mover este peón? Si las blancas le dan jaque, atacan al rey, el rey ya no podría enrocar de ninguno de los dos lados y al estar obligado a mover, perdería por completo el derecho al enroque. Y bueno, vamos con el más complicado de los movimientos especiales. Este es un movimiento que se conoce como captura al paso. Yo creo que en muchas ocasiones ya habremos escuchado sobre esta situación y pues vamos a conocerla un poquito más. Vamos a inventarnos un poquito una posición. Aquí estamos. Y listo. Ok. Si aquí le correspondiera jugar a las negras, vemos que las blancas tienen un gran dominio de espacio. Tienen a sus peones más avanzados, tienen a su rey listo para empezar a crearle problemas al rey negro. Y pues por más que éste tratara de defender su precaria situación, el rey blanco podría venir y finalmente conquistar al peón negro. Pero un poquito distinto sería hacia aquí. Las negras, sabiendo que pueden avanzar su peón una o dos casillas al frente, se decidieran simplemente a avanzar, lanzando su peón hacia la coronación y no dándole tiempo a blancas de poder defenderse satisfactoriamente, puesto que el rey podría llegar incluso a amenazar el peoncito blanco. En situaciones como esta, y bueno, siendo que el avance de dos casillas del peón negro, de cualquier peón, fue introducido ya hace algunos años y fue de las últimas modificaciones dentro de las reglas del ajedrez,
se consideró que si un peón avanzaba 2 casillas en una posición restringida como esta, o cualquier otro tipo de posición en la que fuera una desventaja para el bando que tiene su peón más adelantado y no limita al peón que está más pasivo, bueno, se llegó a la conclusión de que la regla sería que si este peón avanzaba 2 casillas al frente, el peón contrario podría hacer como si solamente hubiera avanzado una casilla y solo en su siguiente movimiento podría capturarlo y sacarlo del tablero. A esta captura se le considera el tercer movimiento especial y se le llama captura al paso. Entonces, repasamos los 3 movimientos especiales: coronación o promoción, enroque y captura al paso. Bueno, vamos entonces a empezar a jugar un poquito más o conocer ya lo último que necesitamos saber para poder jugar ajedrez. Sabemos que el rey no lo podemos colocar en una casilla donde se encuentra atacado. Y bueno, vamos a entender un poquito el concepto de jaque mate y ahogado. En esta posición le corresponde mover a las piezas negras. Mi pregunta es, ¿con qué movimiento podrían las negras, mediante su torre, poner al rey blanco en jaque? ¿Cómo podríamos atacarlo? Y bueno, aquí recordamos entonces que las torres se desplazan en línea recta, ¿verdad? Entonces, vemos que si movemos nuestra torre tanto a la casilla H4 como a la casilla E1, el rey blanco se encontraría atacado. Y eso precisamente es un jaque, atacar al rey. Cuando un rey se encuentra en jaque, vamos a tener nosotros entonces forzosamente que ponerlo a salvo. Esto es posible por 3 medios. El primero de ellos, quitar al rey de la línea de ataque. Si la torre está atacando por la primera fila, bueno, podemos ir a cualquiera de las casillas de la segunda fila, la casilla G2, la casilla H2, y nuestro rey se encontraría a salvo. En cambio, también podemos bloquear la línea de ataque. Esto es colocar una pieza en cualquiera de estas 2 casillas donde interrumpamos la acción de la torre sobre el rey. Recordando el movimiento del caballo a la casilla más cercana que no está en línea recta ni en diagonal, también es posible bloquear este ataque. Y finalmente, y no menos importante, también nos es posible poner al rey a salvo mediante la captura de la pieza que nos está atacando. Y de la misma manera, el caballo llegaría aquí a salvar la situación y capturar a la torre contraria, eliminando el jaque, y el rey estaría a salvo. ¿Qué sucede cuando no es posible poner al rey a salvo? Bueno, esto sería mediante uno de los mates más básicos que vamos a conocer. Le corresponde jugar a las piezas negras y con su siguiente movimiento pueden poner en jaque mate a las blancas. Con la movida torre B1 jaque, vemos entonces que nuestro rey se encuentra atacado. No podríamos moverlo a la casilla G1 porque también está atacado mediante la torre negra. Y el rey tampoco tendría las opciones de mover ni a la casilla G2 ni a la casilla H2
debido a la acción de la torre que se encuentra en C2. Esto sería el final de la partida con resultado de victoria para las negras. Pero ¿hay otra posible finalización de una partida? Claro. Como toda competición, podemos ganar, podemos perder y también se puede empatar. Y una de las formas de llegar al empate aquí sería mediante un error bastante grave de las negras, señalado aquí con rojo de peligro en el tablero. ¿Y qué sucede? Cuando la torre se mueve a la casilla G3, notamos que el rey blanco, de la misma manera que en la posición anterior, no puede mover, no puede realizar ningún movimiento legal. Donde colocáramos al rey estaría atacado, pero la gran diferencia aquí sería que nuestro rey no está bajo el ataque de ninguna de las dos torres. Si uno de los bandos no tiene ningún movimiento legal por hacer y su rey no se encuentra bajo ningún ataque, el resultado es empate. Ahí nos damos cuenta un poquito el por qué el ajedrez es un juego de precisión, es un juego de mucho razonamiento y siempre hay que tratar de ser un poco más astutos que nuestros rivales. Entonces, conocimos ya lo que es el jaque. Un rey está atacado y hay tres formas de resolver esta situación: quitando al rey del ataque, bloqueando el ataque y capturando la pieza que ataca. El jaque mate, cuando ninguna de estas situaciones es posible. Y también el ahogado, cuando nos quedamos sin movimientos, pero no tenemos ningún ataque sobre nuestro rey. Hemos visto bastantes bases aquí, ya lo necesario para iniciar una partida de ajedrez. Y bueno, vamos entonces a recordar la colocación de las piezas. Torres a los extremos, siempre cuidando un cuadro blanco a la derecha, seguidos por los caballos, seguidos por los alfiles, la dama siempre en un cuadro de su color y a su lado el rey. Iniciamos con las blancas y bueno, una buena opción para iniciar sería colocar uno de nuestros peones en el centro. El centro lo vamos a considerar estas cuatro casillas, las casillas D4, E4, D5 y E5. ¿Y por qué es la importancia de controlar estas casillas? Bueno, una pieza orientada o colocada en el centro siempre va a mostrar mucha mayor utilidad que una pieza que está en el extremo. Imaginemos a este caballito, ¿cuántos movimientos le tomaría llegar desde este extremo del tablero a cualquiera de los cuatro lados? Mucha diferencia si este caballo se encontrara en la casilla 4, puesto que con dos movimientos podría prácticamente llegar a cualquier extremo del tablero. Entonces vamos a considerar colocar un peón en el centro, desarrollar, que es sacar nuestras piezas de sus casillas de inicio para posibilitar el movimiento del enroque, y estaremos ya en camino de jugar una buena partida de ajedrez. Por mi parte, yo creo que esto sería todo para esta primera sesión. Me pareció que es una sesión bastante fructífera. Hemos avanzado mucho y para mí sería un placer continuar con estas cápsulas de ajedrez desde Injuve Digital. Muchas gracias.